El panel será moderado por el señor Mauricio Oviedo, ministro presidente del primer Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Antofagasta, quien toma la dirección de esta sección del Cuarto Foro Internacional de Justicia Ambiental. Ministro, la palabra es suya. Muchas gracias, Ángela. Bueno, tengo el honor, me ha conferido el honor de moderar este quinto panel denominado Principios Jurídicos Medioambientales. Y lo cierto es que no puedo sino señalar que nuestro país desde el año 2018 cuenta con una directriz, un marco que nos ha propiciado el Poder Judicial de Chile a través de lo que se denomina la Declaración de los Principios Jurídicos Ambientales para un desarrollo ecológicamente sostenible. Es un trabajo que ha elaborado el Poder Judicial de Chile con la colaboración de la OEA y la Cumbre Judicial Iberoamericana, en donde, entre otros elementos, se recogen todos los principios jurídicos ambientales, ¿cierto?, que provienen de la elaboración y práctica del derecho internacional, y en donde se inspira a los poderes judiciales del Estado de Chile, y por cierto de todos aquellos que suscriben el protocolo, a utilizar estos principios en la construcción de la gestión ambiental, en el caso del Estado, y por cierto en la resolución de controversias judiciales en el caso de los poderes judiciales. Quiero partir presentando a nuestra primera expositora, la profesora Diana Shelton. Ella es abogada de la Universidad de Berkeley. Ha dedicado su carrera a la materia de los derechos humanos. Se ha desempeñado como consultora legal del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización Mundial de la Salud, Unión Europea, Consejo de Europa y Organización de Estado Americano. Y en el año 2009, Diana se convirtió en la primera mujer nominada por Estados Unidos para convertirse en miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose de paso en presidenta de dicha comisión. Thank you very much. It is a great pleasure. Muchísimas gracias. Es un tremendo placer estar acá, ya que durante mi tiempo en la comisión no solamente fui relatora especial para los pueblos indígenas, sino que también rapportora para Chile. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar acá. No he podido visitar Chile personalmente en terreno cuando fui relator especial, así que me complace enormemente aceptar esta invitación virtual. Voy a referirme a los principios ambientales durante los últimos 55 años, empezando con la primera conferencia ambiental en 1968, convocado por el gobierno sueco. Varios de nuestros comentarios se van a referir a otras presentaciones anteriores, así que no sé por qué no me veo en pantalla, pero no importa. Bien, el impacto del llamado, mejor dicho, de la conferencia de Estocolmo tuvo varios efectos inmediatos en Estados Unidos, ya que luego de la convocatoria a esta conferencia se celebró el primer Día de la Tierra en 1970. Y en ese día, el estado de Pensilvania tuvo un referéndum para incluir en la Constitución estadual un derecho a un ambiente sano y saludable como derecho constitucional estadual. Se aprobó y fue la primera constitución estadual en Estados Unidos en incluir este derecho. Ya son más de 30 que incluyen el derecho a un medio ambiente libre y sano
a nivel nacional. La Constitución nacional, sin embargo, a nivel federal todavía no incluye esta disposición, a pesar de los intentos anuales por incluirlo. Ahora, la jurisprudencia estadual, sin embargo, por ejemplo, el estado de Montana, Luisiana, el estado de Hawái y otros dan un amplio abanico de fallos jurisprudenciales al respecto. No voy a ahondar en eso, pero sí voy a comenzar con la conferencia de Estocolmo, donde se esposaron los primeros principios en 1972, cuando se realizó dicha conferencia. La declaración tuvo varias reuniones preparatorias donde se debatieron varios y diversos temas y se presentó un borrador de 17 principios altamente controvertidos. Hubo mucha discusión, mucho debate en esta conferencia al respecto. Se renegoció entonces y se retuvieron 21 principios, agregándose 4 que se refirieron luego a la Asamblea General. Se adoptó este texto y otros por la Asamblea General. Por lo tanto, ya tenemos 26 principios en la segunda parte de la declaración. Se pueden agrupar temáticamente, pero hay algunos que son independientes y me voy a concentrar en lo que guarda relación con la justicia ambiental. El primero guarda relación con la protección ambiental y los derechos humanos y se refiere a los problemas particularmente en el año 72, el apartheid, el colonialismo y la discriminación. El hombre tiene el derecho fundamental a las condiciones adecuadas de vida en un ambiente de calidad que permita una vida de dignidad y de bienestar. Esta complicada redacción ha llevado a varias interpretaciones. Como mínimo, se entiende que lo esposado allí se hará regir y agrega el entendido de que el ejercicio de estos derechos dependerá de las condiciones ambientales. Y se entiende en el fondo, el principio 1 nos da el derecho como derecho humano a un ambiente sano. Eso no se incorporó a las constituciones de muchos países en forma oportuna y sin embargo se fue incluyendo en África y en otros países paulatinamente. Muchas delegaciones pensaron que la declaración debería comenzar con un encabezado que se refería al derecho de todos los seres humanos a un medio ambiente sano, incluyendo Estados Unidos. Otros dijeron que estaba implícito en un nivel adecuado de vida reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 7, sin embargo, reconoce el raciocinio tras la protección ambiental y las distintas amenazas al medio ambiente. Ahí se señala que los recursos mundiales no son solamente el petróleo y los minerales, refiriéndonos al final del panel anterior, sino que animales, plantas, el aire y el agua, así como también los ecosistemas representativos naturales. Todos estos deberían preservarse en el interés de las generaciones actuales. Por lo tanto, ahí nace el concepto de la equidad e intergeneracional para poder tener la capacidad de reproducirse, que no se deben malgastar estos recursos. La declaración se concentra en la responsabilidad de la humanidad de proteger el medio ambiente y el hábitat. Esta sección llama a que haya un cese
materiales tóxicos y otros que no pueden ser absorbidos y el principio 7, perdón, es el único que se refiere a la obligación jurídica, señalando que los estados deberán tomar todos los pasos necesarios para evitar la contaminación marina. Y eso luego lo vemos en una convención anti-dumping. Luego tenemos el último grupo, 21-26, es un desarrollo muy importante. El principio 21 se reconoce como la expresión hoy del derecho consuetudinario internacional. Señala, los estados tienen, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, el derecho soberano de explotar sus propios recursos de conformidad con sus propias políticas ambientales y la responsabilidad de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control no provoquen daños al medio ambiente o de otros estados ni áreas más allá de la jurisdicción nacional. Esto, por supuesto, guarda particular importancia hoy en el contexto del cambio climático. La declaración asimismo señala que las declaraciones deben cooperar para desarrollar y aumentar el derecho internacional en relación a la responsabilidad de la compensación para las víctimas de la contaminación y los daños medioambientales. Eso conforme al principio 22. Y deben definir normas tomando en consideración el sistema valórico prevalente en cada país, vigente en cada país, particularmente dentro de su debido contexto social. Y a la vez deben asegurar que las instituciones internacionales jueguen un papel dinámico y fundamental en este proceso. Por supuesto, la Declaración de Estocolmo no se adoptó como tratado y por lo tanto no es vinculante jurídicamente en ese sentido. La mayoría de los principios que ahí se señalan reconocen una declaración compartida identificados durante la conferencia y el entendimiento que existía en ese momento como las causales de estos problemas, así como también un conjunto de consideraciones políticas y económicas que debían tomarse en consideración en su resolución. Sin embargo, hay un impacto normativo de varios principios y que han tenido un efecto duradero y perecedero en el derecho internacional. Varios delegados se refieren al texto como el punto de origen para el derecho internacional ambiental. En la Asamblea General se refirieron a la declaración como un reconocimiento de nuevos principios y de conductas, así como responsabilidades para gobernar las relaciones entre estados y que constituía una base indiscutible y fundamental para la creación de nuevos códigos y formas de pensamiento internacional. El informe que acompaña esta declaración se aprobó en diciembre del año 72 con 112 votos en favor, ninguno en contra, a pesar gracias a eso, en realidad, y debido a estos varios principios han emergido como normas de aceptación general. En 1996, el Tribunal Europeo reconoció que la obligación de los estados de asegurar que los estados dentro de su jurisdicción deben reconocer el medio ambiente de otros estados, es decir, una reformulación del principio 21 de la Declaración de Estocolmo, formando parte ya del corpus del derecho internacional en materia ambiental. La obligación de cooperación que se contiene en el principio 24 se ha reconocido como un principio fundamental del derecho internacional en el Tribunal Internacional del Mar en el año 2001. Por lo tanto, la Declaración de Estocolmo ha sentado las bases para el actuar político y jurisdiccional sobre esta materia.
Y luego de esta declaración se adoptaron diversas iniciativas para promulgar normativa nacional de conformidad a los principios de la declaración y durante las negociaciones. Específicamente, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tomó la declaración y el plan de acción al diseñar su propia agenda sobre la base de una conceptualización planetaria de las instituciones y las políticas mundiales que se requerían. Igualmente ha sido globalizado al abordar todos los temas ambientales de su época y ha sido un punto central en el desarrollo del derecho internacional hasta precisamente la conferencia de Estocolmo. Hasta ese momento se utilizaba un enfoque sectorial de primero abordar la atmósfera, el espacio exterior, las plantas, los animales silvestres. Y luego en 1982 la Asamblea General adoptó la Carta Internacional hacia la Naturaleza con un enfoque más holístico. Y las negociaciones para la conferencia del derecho del mar también resultaron en un UNCLOS del año 82 que tiene a la vez también un segmento que guarda relación exclusivamente con la protección de los recursos y del entorno marino, siendo estas negociaciones fundamentales para evitar el daño, incluyendo la contaminación producto de navíos, de sus desechos, entre otros. El principio de que los estados tienen una obligación general de proteger y de preservar el contexto marino, entonces hizo cada vez más vigente. En los años 80 se entendió entonces que el informe o el enfoque, mejor dicho, sectorial no era suficiente porque limitaba la fuente de daño que podían afectar a uno o más sectores. Por lo tanto, un segundo enfoque que se orientó hacia las fuentes de potenciales daños llegaron a complementar la normativa sectorial. En este sentido, vimos un gran desarrollo normativo que llevó al concepto de un enfoque de ecosistemas y de recursos compartidos. Finalmente, los problemas emergentes exigieron una cooperación integral entre todos los estados, incluyendo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por ende, se incluyeron nuevos conceptos, incluyendo los instrumentos de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho económico. Particularmente, a partir de estos conceptos emanan los principios y se ve que la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del reconocimiento de la naturaleza y su protección para la actual y futuras generaciones. Luego de la conferencia en Río de Janeiro también tenemos la declaración sobre los pueblos indígenas, eso lo vimos el día de ayer, que incluye todo un capítulo dedicado al medio ambiente indígena. De tal manera que en el 93 la Asamblea General votó y creó la Comisión Brundtland, que en el informe de esta comisión de trabajo se concentró en los proyectos ambientales que debían conducir hacia un desarrollo sustentable en todos los países, recalcando la necesidad de prevenir y de anticiparse a los problemas. Definió el desarrollo sustentable como aquel desarrollo que cumple con los objetivos actuales y futuros ambientales y económicos, y concluyó que si no se comparte de manera con equidad estos frutos, no sería posible tener justicia social ni desarrollo sustentable. El informe Brundtland
conllevó a el A.A. Ansted, la segunda conferencia ambiental que se realizó en el año 92 en Estocolmo, 20 años después de Estocolmo. Hubo 172 estados representados, convirtiéndolo en una de las conferencias de mayor envergadura realizada. 116 jefes de estado representante asistieron. El Estocolmo II, como se conoce esta declaración, fue avanzado por la Comisión de Brooklyn como precursor a esta declaración ambiental en Río de Janeiro en el 92. De tal manera que los principios de Río de Janeiro son 27 principios cortos, tiene una característica compuesta debido a un historial complejo legislativo. Reafirma y pretende constituirse sobre la base de la Declaración de Estocolmo, concentrándose en el desarrollo sustentable, tal como se define en el informe Brooklyn. El principio 3 declara un derecho al desarrollo. El principio 4 señala que va a constituir una parte or the development process and cannot be considered y que no puede ser considerado en aislamiento para lograr el desarrollo sustentable. La Declaración de Río mantiene este enfoque antropocéntrico, señalando que los seres humanos están en el centro del desarrollo sustentable y que los estados tienen derecho a una vida de consumo y en armonía con la naturaleza. Pero en la Declaración de Río, tal como lo hubo en Estocolmo, varios principios de un carácter que va a reforzar algunos principios y declaró otros. El principio 2 guarda relación con las actividades transfronterizas. Refleja el principio 21 de la Declaración de Estocolmo. También vemos en el principio 10 que reafirma los derechos a la información y a los recursos. El principio 13 exige el desarrollo de normativas de responsabilidad. El principio 18-19 exigen la notificación a otros estados de emergencias y proyectos que pudiesen afectar su medio ambiente. La formulación de este principio en ese momento emergente, incluyendo el principio precautorio, el principio de que el que contamina paga, ha conllevado a grandes desarrollos normativos, incluyendo las evaluaciones de impacto ambiental. El principio precautorio se ha reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos como derecho vinculante en Europa de conformidad a las convenciones sobre derechos humanos vigentes en esa comunidad. Y hoy en día también el Tribunal Internacional lo reconoce como derecho consuetudinario. El último grupo de principios guarda relación con la participación pública, además del principio 10 sobre los derechos y el derecho a recursos. Los principios 20-22 recalcan la importancia de la participación de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente y en el logro del desarrollo sustentable. De tal manera que, como señalé, los derechos consagrados en el principio 10 hoy se reconocen en el derecho nacional y en las convenciones internacionales. El principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas también se reconoce en muchos convenios internacionales y, como ya señalamos, el principio precautorio. Si bien se debate o se debatió en Río, hoy se acepta generalmente y se incluye dentro del sistema europeo como un principio de derecho vinculante.
Así que la Declaración de Río establece y reiteró varios principios que estaban en la Declaración de Estocolmo y incorporó varios más para crear nuevos principios con tremendo impacto práctico. Luego de Río de Janeiro, prácticamente todas las convenciones ambientales de envergadura guarda relación con la cooperación internacional, también refleja la protección ambiental como una de sus metas. El principio 27 de Río llama a los estados y los pueblos a cooperar de buena fe con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en la declaración. La cantidad de tratados que invocan estos principios refleja su impacto. El concepto fundante aquí es el desarrollo sustentable. El programa entonces de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también en Montevideo, en otros lugares, ha evocado estos conceptos, he invocado estos principios en sus trabajos posteriores. Vimos entonces el UNCTAD y luego la Cumbre del Desarrollo Sustentable, que también aportó recomendaciones concretas para poder implementar la Declaración de Río. Estos reconoce nuevamente el concepto de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas y reconoce que cambiar los patrones no sostenibles de consumo y debe ser la base del desarrollo social y que son objetivos centrales para el desarrollo sustentable. De tal manera que a nivel regional, la Convención Arhus se adoptó en parte como consecuencia del principio 10 de Río de Janeiro y ha sido sumamente eficaz para que se pueda conocer de causas entabladas cuando los estados han incumplido sus obligaciones. Con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaina. Bueno, totalmente relevante esta mirada retrospectiva y periférica que nos entrega la profesora Shelton y que sin duda sirve de piso para la discusión que vamos a sostener en este panel sobre principios ya que podemos denominar clásicos en el derecho ambiental internacional, con aquellos principios que día a día y dependiendo de cada lugar del planeta se van construyendo y que bajo esta lógica global vamos compartiendo entre los distintos estados. Aprovecho de recordar a nuestros asistentes que las preguntas a los señores panelistas los pueden hacer a través de foro2021.tribunalambiental.cl. Van a ser las preguntas finalmente leídas al final del panel, en razón de, si nos da el tiempo, una pregunta para cada panelista. Muchas gracias, Jaina. A continuación, corresponde presentar a la profesora Ángela Amaya. Vamos a leer acá mejor. Ella es abogada de la Universidad Externado Colombia, es máster en Derecho de Aguas, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Zaragoza, España, y doctora en Derecho de la misma casa de estudios. Actualmente, la profesora Amaya es docente, investigadora y consultora en Derecho Ambiental y Derecho Forestal para organizaciones nacionales e internacionales. Es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental. Estimada profesora, puede comenzar su exposición. Para ello tiene 20 minutos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación al tribunal, por la invitación y por contar conmigo en esta ocasión.
Y también es un honor hacer parte de este panel con personas tan expertas como la profesora Dinah Shelton y la profesora española y el profesor Peter Tobias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me voy a referir en este momento a un principio del derecho ambiental que no hace parte de esos principios clásicos que vimos en esta presentación de la profesora Dinah, pero que sí hace parte de los principios que hoy en día están cada vez más siendo utilizados, así no reconozcamos el nombre a primera vista. Entonces voy a compartir mi pantalla. Para verificar que se está viendo bien. Sí, sí, eso. Si lo pusieras en modo Creo que entonces voy a hacer algo que... presentación. Bueno. Ahí se Ahí ve está en modo perfecto. presentación. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca del principio de no regresión y los retos que presenta el derecho ambiental en la actualidad. Actualmente, bueno, digamos que ya es un poco trillado mencionar esto, pero la crisis que estamos viviendo actualmente puede significar la disminución de los niveles de protección y de las garantías ambientales y sociales y económicas también. Es decir, esta presentación que yo les estoy contando hoy, yo la empecé a preparar al principio de la pandemia. Es decir, en marzo del año pasado, ya vamos para un año y así los ejemplos parezcan un poco desactualizados, la discusión sigue completamente vigente y por eso mantuve los ejemplos que les quiero presentar hoy. Yo les pongo un caso, un ejemplo que yo utilizo mucho, en el que las crisis económicas o las situaciones de crisis implican disminución de garantías o implican disminución de niveles de protección. Cuando yo hice mi tesis doctoral en España, en la Universidad de Zaragoza, bajo el profesor Antonio Envid Irujo, estaba España saliendo de la crisis económica y me llamó mucho la atención que yo hice mi tesis de maestría sobre energía eólica y cuando quería continuar esa línea de investigación ya no habría mucho que investigar. ¿Qué sucedió en esa época? La crisis económica, la crisis social que generó en ese momento implicó que se eliminaran las subvenciones o los incentivos a la energía eólica. Entonces, ¿qué pasaba? Al eliminarse esa subvención del Estado, la energía eólica volvía a ser una energía costosa y comparativamente difícil de acceder en términos con la energía de combustibles fósiles y invertimos nuevamente la matriz energética, es decir, una mayor dependencia de combustibles fósiles con las consecuencias que tiene esto para el medio ambiente en términos de cambio climático, por ejemplo. Las razones, y en ese momento muchos de los estudios académicos en España eran la crisis, cómo la crisis puede justificar una disminución en niveles de protección, cómo la crisis puede significar una desprotección de actividad, de garantías. Y en este caso me acuerdo que la discusión era que los ayuntamientos tenían o que pagar enfermeras, profesores de colegios o pagar subvenciones de energía eólica. Entonces, en este momento, la coyuntura presentó que hubiera una diferencia y una necesidad de escoger. Y empezamos a ver cómo las crisis empiezan a demostrar una disminución de garantías. Si bien ya yo estuve ayer obviamente refrescando esta presentación y encontré estos artículos, si vemos acá, marzo del 2020, en donde hablaban del impacto positivo que tenía el coronavirus, de la oportunidad que significaba para construir una economía que preservara la salud del planeta. Vimos ejemplos como mejoras de la calidad del aire en China, aguas cristalinas en Venecia, animales, fauna silvestre caminando o retomando. No encontré ejemplos recientes, es decir, de diciembre o enero de este año, en donde esto se volviera a notar. Es decir, lo que en principio se vio como un respiro para el planeta y el lado positivo que tenía este parón que tuvimos todos a nivel mundial, pues ya hoy en día sabemos que fue una cosa momentánea, que las cosas cuando empiezan a retomar sus niveles normales de actividad, los países y las empresas, pues volvemos a los mismos niveles. Ahora, en cuanto al ejemplo, a los ejemplos de regresiones, y ya me voy a enfocar en el concepto de regresión, pero quiero ponerles unos ejemplos puntuales antes de entrar en temas conceptuales. Los empresarios, cuando esas son noticias de también marzo, abril, los empresarios en Colombia, frente a la necesidad de reactivar la economía, empezaron a pedirle al gobierno que simplificara requisitos.
es decir, que disminuyera requisitos, exigencias y trámites para poder desarrollar actividades económicas y poder reactivar la economía del país. Por ejemplo, le pidieron al presidente que respaldara las licencias ambientales express, que son unas, o sea, se pretendía que fueran unas licencias ambientales en las que los requisitos en cuanto a términos, en cuanto a exigencias de estudios técnicos fueran mucho menores. En Colombia tenemos una problemática y es que los estudios y las licencias ambientales tardan mucho tiempo en otorgarse y esto implica un detenimiento de la actividad económica. Entonces, con fundamento en la crisis, los empresarios hicieron unas cartas al gobierno diciéndoles, por favor, flexibilicen, ayúdennos a reactivar la economía y disminuyan los requisitos para acceder a las licencias ambientales. Otro segundo ejemplo que tuvimos es el de las consultas previas. Nosotros en nuestro país tenemos una gran cantidad de comunidades étnicas y tenemos un derecho, bueno, tenemos una obligación y estas comunidades tienen un derecho a la consulta previa, que es el mecanismo de participación de comunidades que se encuentra en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y nos encontramos frente a una situación en la que no se podían realizar consultas previas de manera presencial en la mitad del Amazonas, en territorios alejados por la coyuntura de la pandemia, y se empezó a mirar cómo se podría garantizar este derecho a través de medios virtuales. Evidentemente, la conectividad de estas zonas alejadas y la accesibilidad a medios tecnológicos por parte de estas comunidades, pues era nula o muy básica, por lo tanto, no se podía lograr eficientemente la garantía del derecho a la protección, la garantía de la protección del derecho a la participación de las comunidades étnicas en las decisiones. Entonces, aquí hubo unas decisiones del gobierno diciendo sí, autorizamos consultas previas por medios virtuales. Muchas organizaciones ciudadanas, por ejemplo, de justicia, es una ONG que trabaja en estos temas, dijo, esta virtualización afecta garantías, es decir, esta crisis que estamos viviendo trae como consecuencia una afectación de los derechos y una afectación de las garantías de estas comunidades. Y las mismas comunidades, la UNIC, son asociaciones de comunidades, dijeron que ellos no habían pedido eso, que fue para un elemento puntual, una discusión puntual, pero no pretendían que se extendiera a todas las discusiones entre el gobierno y las comunidades. Entonces, esto nos plantea una pregunta. Estas situaciones fácticas, estas situaciones que estamos viviendo, nos plantean unas preguntas. ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿O cómo podemos abordar estas situaciones para que evitemos la disminución de los niveles de protección ambiental alcanzados? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que podamos garantizar la protección de los derechos ambientales, no solamente en materia de comunidades, sino también no disminuir estándares de protección con las licencias express? ¿Y cómo podemos encontrar mecanismos adecuados que permitan tener un equilibrio entre la gestión de una crisis de la magnitud que estamos viviendo, pero también continuar con las garantías ambientales? Un ejemplo también, esta noticia, no tengo la fecha acá, pero es abril del año pasado, Naciones Unidas dice, ningún país ha de escudarse en el coronavirus para revertir sus políticas medioambientales. Esto se llama principio de no regresión. Vamos a ver una recapitulación muy breve que voy a hacer, que tiene otros nombres, en otros países se llama de otras formas, pero básicamente es la obligación o la prohibición, o sea, son dos caras de la misma moneda, la prohibición de retroceder en las garantías que ya hemos establecido en materia de protección, salvo que esté debidamente justificado. Ese asterisco, salvo que esté debidamente justificado, pues tiene que tener unas reglas, tiene que tener unos mecanismos para establecer eso. Entonces, leyendo acá lo que dice Naciones Unidas, la pandemia del coronavirus no ha de usarse como excusa para reducir la protección sobre el medio ambiente, indicó el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, tras el anuncio que hicieron varios gobiernos en el que indican que disminuirían sus normativas ambientales. A la luz de la crisis ambiental mundial que precede al COVID-19, estas acciones son irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos fundamentales y de las personas vulnerables y no vulnerables. Y aquí es donde yo creo que el principio de no regresión, como un principio del derecho ambiental, puede aportarnos ciertas respuestas o ciertas estrategias para manejar estas situaciones que estamos viviendo. ¿Cuál es su origen? Su origen se dejó como un parágrafo en la Declaración de Río +20, es decir, no quedó específicamente señalado expresamente como principio, pero quedó formulado indirectamente y de ahí pues se elaboró una doctrina muy importante. En el futuro que queremos quedó como es esencial que no demos marcha atrás en nuestros compromisos.
tiene su origen también en la doctrina francesa. El profesor Michel Prieur de la Universidad de Limoges es el que ha construido la doctrina inicial sobre este tema, que continué también en mi investigación. Mi tesis doctoral fue sobre este tema, y tiene otro origen que es el principio de progresividad. El principio de progresividad que está en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, consiste en una obligación positiva, una obligación de hacer, en donde los estados tienen que ir aumentando paulatinamente, en la medida de los recursos disponibles, la garantía de los derechos. Esto todos los conocemos. Los derechos de tercera generación, los derechos económicos, sociales y culturales son progresivos porque implican una acción del Estado y implican una disponibilidad de recursos. Es decir, yo no puedo oprimir un botón y al otro día tener una cobertura perfecta de agua potable. Necesito ir aumentando gradualmente esa cobertura de acuerdo a la disponibilidad de recursos. En ese sentido, no puedo echar para atrás ese aumento progresivo que voy teniendo. Ese es como el origen de esta explicación. Entonces, como les contaba, la progresividad y la no regresión son dos caras de la misma moneda. La no regresión, entonces, es una obligación mínima asumida por el Estado que se concreta en la prohibición de adoptar políticas y medidas y, en consecuencia, de promulgar normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales que gozaba la población al momento de negociar el tratado o en cada mejora progresiva. No todo es no regresión, no todo es progresividad. Siempre que encontramos una mejora progresiva, una mejora concreta, ahí es donde vamos a enfocarnos. Dado que el Estado asume la obligación de mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos vigentes o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes. Entonces, por ejemplo, la jurisprudencia colombiana, recordemos que Río +20 es del 2012, ya teníamos algunos rasgos de estos principios en normatividad anteriores, una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana en 2009, en la Ley General del Ambiente en Argentina. ¿Qué tenemos en el fondo? En el fondo es, digamos, como una teoría de la Corte Constitucional Colombiana, y es esa división de derechos de primera generación, de segunda, derechos prestacionales y no prestacionales, es una división académica, es una categorización académica de los derechos. Lo que podemos afirmar en la vida práctica es que todos los derechos tienen una faceta prestacional. Todos los derechos tienen una faceta en donde el Estado tiene que hacer algo. El Estado tiene que proporcionar algo. En mayor medida o en menor medida. De pronto los derechos de primera generación tienen una faceta prestacional un poco menor. Los derechos sociales tienen una faceta prestacional mucho mayor. Lo que dice la Corte Constitucional es que todos los derechos tienen faceta prestacional y es de esa faceta prestacional de la cual podemos derivar el principio de progresividad y, en consecuencia, el de no regresión. Esto dijo la Corte con una ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, que es miembro también de la Corte Interamericana. Dice que la naturaleza de derecho colectivo del derecho a gozar de un ambiente sano no excluye la aplicación del principio de progresividad. Es decir, si el derecho al ambiente sano tiene una faceta prestacional y en las facetas prestacionales aplicamos la progresividad, en consecuencia aplicaremos la no regresión. Puede que parezca una argumentación un poco amarrada, un poco forzada, pero vamos a ver que en el desarrollo que ha tenido este tema ya se encuentra la forma de demostrar que este principio sí opera en la realidad. En la ley argentina dice que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente. Así como hay progresividad, hay no regresividad. Y el Código Ambiental francés habla del principio de no regresión, según el cual la protección del medio ambiente, garantizada por disposiciones legislativas y reglamentarias, solo puede ser objeto de una mejora constante teniendo en cuenta los conocimientos científicos y técnicos del momento. Les pongo otro ejemplo reciente, es un tuit de Perú, no recuerdo bien en qué ciudad, es 6 de septiembre del 2020, en donde se dice: el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho al medio ambiente en la planificación urbana y el deber de los gobiernos locales de respetar el estándar mínimo de áreas verdes en las ciudades. Aquí se concluye que el cambio de una zona a otra, es decir, una zona que era de protección, yo la cambio a una zona de no protección, a una zona mixta, a una zona de urbanización, implica una desprotección. ¿Y por qué este ejemplo me parece relevante? Por aquí en ningún lado estamos viendo principio de no regresión. Esto aquí no lo estamos mencionando.
Uno de los orígenes de los ejemplos de este principio también es la doctrina belga del principio standstill, es decir, quedarse quieto. Este principio belga, que también se expandió a otros ordenamientos, habla específicamente de las zonas verdes urbanas. Las zonas verdes urbanas son mínimos de no retorno, son zonas intangibles, son zonas intocables casi, que representan una restricción altísima para el ayuntamiento o la alcaldía o el planificador que quiere modificar o cambiar las reglas de manejo del territorio. Esta regla del standstill o del mínimo de no retorno implica que sobre las zonas verdes hay una protección reforzada y cualquier modificación que se haga sobre eso tiene que tener unos estándares altísimos de justificación, de motivación, una motivación cualificada, unos mejores estudios. Esto lo podemos traducir o lo podemos encauzar al principio de no regresión. Implica que una vez yo tengo un nivel altísimo de protección, que es la zona verde urbana, yo no puedo modificar la zona verde urbana por cualquier motivo. Tengo que encontrar una justificación altísima. Y ya vamos a cerrar con el ejemplo que les pongo para finalizar de cómo este principio puede operar. Recientemente, este principio quedó consagrado en el Acuerdo de Escazú. En el artículo 3 dice principio de no regresión y principio de progresividad, desafortunadamente sin ninguna definición, por lo que puede ser bastante peligroso. Y de pronto ustedes están familiarizados con el Pacto Global por el Ambiente, que es una iniciativa francesa que busca establecer una serie de principios y la filosofía es que los principios, por su naturaleza de soft law y de principios no vinculantes, pues no están operando como deberían. Y lo que buscan es generar un tratado que fortalezca la vinculatoriedad de sus principios. En el artículo 17 dice que se incluye el principio de no regresión. Las partes y sus entidades subnacionales se abstendrán de permitir actividades o de adoptar normas que tengan el efecto de reducir el nivel global de protección medioambiental garantizado por la legislación vigente. Yo aquí le pongo un asterisco mío, un asterisco de mi interpretación, y es salvo que sea debidamente justificado. Cuando uno le lee esta definición sin el asterisco a empresarios, pues se asustan y creen que el principio de no regresión es peligrosísimo, porque implica que ahora todo es intangible, que se petrifica el derecho ambiental y que no hay libertad para desarrollar actividades. Y eso no es el principio de no regresión. Entonces, ya voy cerrando. El principio de no regresión es una las premisas son una disminución del nivel de protección ambiental alcanzado sin que haya una justificación o motivación que sea razonada, pormenorizada y particularizada. Es una obligación que se encuentra en cabeza del Estado, quien deberá desvirtuar la invalidez que prima facie se encuentra sobre esa medida. Prometo que cuando mencione el ejemplo va a quedar más claro este esquema. No implica la petrificación de las normas o la rigidez de las mismas. Por el contrario, busca generar la flexibilización que requiere el derecho ambiental para responder a los retos de los nuevos contextos. Y aquí es como conecto con lo primero que les expuse. El principio de no regresión da unas reglas generales para abordar situaciones concretas, es decir, puede que sea contradictorio, pero son unas reglas que permiten moverse en el caso concreto. Es decir, cada caso concreto será diferente. El ejemplo de las licencias ambientales no es lo mismo que el ejemplo de las consultas previas o el ejemplo que les voy a poner a continuación. Pero el principio de no regresividad sí me da unas estrategias para moverme en ese caso concreto y encontrar la mejor solución para ese caso concreto. Y permite un análisis que aporte respuestas diferentes e innovadoras a los retos actuales, sin disminuir las garantías constitucionales. Para esto, en la tesis doctoral yo fui un poco más allá de la teorificación del principio y diseñé un test de regresividad. Es un test autónomo que tiene herramientas de los tests que ya conocemos de comparación de derechos, de proporcionalidad, de razonabilidad y es un juicio autónomo y busca analizar 3 niveles. El primer nivel es el análisis de la medida que contiene el nivel de protección ambiental alcanzado, es decir, yo miro la norma que me está protegiendo, cuál es el standstill, cuál es la norma que me genera ese nivel de protección. En segundo lugar, analizo cuál es la norma que viene a afectarme ese derecho. Y en tercer lugar, miro cuál es la justificación de esa medida. Y la justificación tiene unas reglas especiales para mirarlas. Tiene que mirarse la finalidad de la medida regresiva, la proporcionalidad de la medida regresiva y la necesidad. Después de yo superar este test,
voy a determinar la inadmisibilidad o la admisibilidad de la medida regresiva, porque hay medidas que pueden ser regresivas, pero que pueden ser admisibles. El caso de las enfermeras y los colegios versus la energía eólica. Este caso supera completamente el test de regresividad, lo supera en un sentido positivo, es decir, que son medidas que aunque sean regresivas, son admitidas por el ordenamiento, porque hay una justificación superior, hay una motivación superior que permite esta modificación. Entonces, la definición es la limitación a los poderes públicos, no solamente al legislador, sino también al operador jurídico y incluso a un juez, de disminuir, o sea, es decir, esos operadores jurídicos se encuentran limitados para disminuir o afectar de manera significativa el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté absoluta y debidamente justificado. Se trata de un principio implícito, porque vemos que está formulado como muy sutilmente, relativo, porque cada caso concreto dará una decisión diferente, y jurídicamente vinculante, porque tiene su fundamento en el principio de progresividad y en el derecho convencional, con un fundamento constitucional y legal cada vez más consolidado, y cuyos límites deben ser medidos en el caso concreto. En consecuencia, una medida se entenderá regresiva y por lo tanto jurídicamente inadmisible cuando reduzca o afecte significativamente el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté absoluta y debidamente justificada. ¿Qué no es? No es un principio que petrifique el ordenamiento jurídico, menos en un tema ambiental que requiere permanente cambio y actualización, y no es la prohibición de modificar el derecho ambiental. Ya sé que llevo mis 20 minutos, aquí tengo la contabilidad, me voy a tomar 1 minuto, 2 minutos máximo adicionales para cerrar con el ejemplo. Este caso es muy llamativo, no mencionan específicamente el principio de no regresión, es un caso español en el 2012, en donde se quería modificar la planificación urbanística. Es decir, el ayuntamiento quería modificar los usos del suelo para construir una biblioteca en el Prado de San Sebastián. El Prado de San Sebastián es un parque en Sevilla, una zona verde urbana. Entonces ya ahí empezamos a tener nuestros criterios importantes. ¿El planificador lo puede hacer? Sí, el ayuntamiento tiene discreción para modificar los usos del suelo. No es una actividad ilegal, es una competencia completamente legal. ¿Qué pasó? El tribunal o la Corte Suprema en este caso, después de haber hecho la modificación del suelo, demandaron esa modificación del suelo y el tribunal dijo que el principio de no regresión, el principio de standstill, exige una especial motivación de las innovaciones del planeamiento que incidan sobre la calificación de las zonas protegidas o suelos verdes. Es decir, se requiere un análisis de la medida y que sea la medida adecuada. La zona verde se reitera su mínimo sin retorno. Entonces, para concretar el ejemplo, ¿cuál es el primer paso del análisis de la no regresión? La medida que declara la zona verde. Es la medida inicial del planificador que delimitó el Prado de San Sebastián como una zona verde urbana. En segundo lugar, el segundo paso del test es mirar qué medida autoriza, es decir, es una acción del planificador completamente legal, con fundamentos jurídicos válidos, que decide decir, mire, voy a construir una biblioteca acá, entonces voy a afectar una parte de la zona verde urbana para construir una biblioteca. ¿Es válido? Sí, no estoy construyendo ninguna actividad ilegal, estoy construyendo una biblioteca que también representa una utilidad pública. En tercer lugar, entro yo a mirar la finalidad, y ahí fue cuando la Corte dijo, señor Ayuntamiento de Sevilla, usted no demostró que solamente ahí podía construir la biblioteca. ¿Por qué? Porque resulta que se logró probar en el expediente que la del Ayuntamiento de Sevilla tenía predios en otros sectores de la ciudad y no demostró por qué era necesario, porque era proporcional y porque era adecuado afectar el Prado de San Sebastián. Entonces, vemos como el principio de no regresión empieza a modular situaciones en donde las normas no nos dan una respuesta, porque la norma que dice, la norma tradicional, sí, ayuntamiento, usted puede modificar el uso del suelo sin ningún problema, pero el valor de la sociedad que le da a esas zonas verdes implica que aunque estemos frente a normas válidas y a actuaciones legales, pues los principios nos empiecen a dar respuestas diferentes para cada caso concreto. Esta transformación del derecho a través del principio de no regresión es un ejemplo de cómo este principio puede ayudarnos a encontrar soluciones diferentes, soluciones innovadoras a las crisis que estamos presentando hoy en día. Por ejemplo, en el caso de la afectación de los derechos de las comunidades indígenas por los medios de participación virtual, claro, si nosotros seguimos viendo la participación exclusivamente como lo tenemos en nuestras normas tradicionales,
pues la participación virtual no nos va a servir. Pero si empezamos a utilizar herramientas, metodologías de otras disciplinas, como el legal design, como la innovación jurídica y como el uso de tecnologías con el cumplimiento de garantías constitucionales, vamos a permitir una transformación del derecho ajustada a la legalidad, pero también ajustada a la realidad. Y vamos a seguir a continuar en esa evolución de los principios del derecho ambiental para que respondan efectivamente a las crisis que se presentan en la actualidad en nuestro planeta. Con eso termino. Perdón, me pasé 4 minutos. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ángela. La verdad es que una muy lúcida y clara presentación que nos permite también explorar a los jueces otras alternativas de lo que tú muy bien señalas. Efectivamente, hay una concepción a veces equivocada en orden a que los principios tienden a o petrifican el ordenamiento jurídico y que efectivamente no dan alternativas o vías de escape a situaciones que en muchas ocasiones pueden ser sobrevinientes o directamente forzadas, y que el ordenamiento jurídico debe ser capaz de encontrar una respuesta. Muy interesante este análisis de razonabilidad que hace en tu trabajo, en donde mediante un test de proporcionalidad, adecuación y necesidad se logran en el caso concreto, se pueden lograr en el caso concreto para el juez y para la administración hacer un análisis objetivo de la pertinencia o no de tal o cual acción que se emprenda. Así que felicitaciones, Ángela, muy buena tu presentación. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente exposición. Vamos a salir aquí. Corresponde el turno a la profesora. A ver si está ahí. Voy a ver si está conectada Susana. Ahí está, la veo. La profesora Susana Borrás. Está bien dicho, ¿cierto? Borrás. ¿No sí, Borrás? Correcto. Quien es licenciada en Derecho, máster en Derecho Ambiental y doctora en Derecho con mención en Doctorado Europeo y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Rovira y Virgili, investigadora activa en el Grupo de Investigación sobre Derecho Ambiental, Inmigración y Gobierno Local de la misma universidad, en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Profesora Borrás tiene la palabra y sus 20 minutos. Muy bien, muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi presentación. Espero que se visibilice bien. ¿Me pueden confirmar, por favor? Está perfecto. Si la pudiera colocar en modo presentación. Exacto, por ahí. Ahí está perfecto. Un segundo. Ahora, quizás, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Muy bien, muchos buenos días. Muy agradecida en primer lugar por darme la oportunidad de participar en este cuarto foro internacional de justicia ambiental. Para mí es un placer y agradezco mucho la invitación y sobre todo por compartir con los demás profesores pues, este momento de reflexión, ¿no? En realidad mi aportación aquí va a ser un poco más reflexiva que jurídico-práctica y creo que estos momentos lo requieren, ¿no? Y creo que este momento reflexivo nos tiene que ayudar pues como juristas también a adaptarnos a la situación, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no? Quisiera también agradecer al señor Del Piano por la invitación, estoy muy agradecida, y al Segundo Tribunal Ambiental en general, ¿no?, para pues, darme esta oportunidad de estar hoy aquí en Chile por unos momentos. Permítanme también, como les decía, empezar esta presentación recordando una evidencia, ¿no? La enfermedad que atraviesa el planeta. Y no me refiero solamente a la pandemia,
sino que me refiero a la realidad de crisis ecosocial global que está en curso y es de carácter multidimensional, ¿no? Tenemos la crisis ambiental, la crisis climática, la crisis social, la crisis energética, la crisis de pobreza, la crisis económica, la crisis de derechos. Estas crisis son síntomas de una enfermedad muy grave que afecta al planeta, pero que se deriva de un sistema biocida que atenta contra la vida en su máxima expresión. De hecho, no deberíamos hablar de pandemia, sino que la palabra más adecuada sería sindemia, ¿no? Esta imagen quizás es también pertinente para recordar, como lo hizo en su momento en el año 2000 el señor Paul Crutzen, el profesor Paul Crutzen, premio Nobel de Química, que nos recordaba que por primera vez en la historia del planeta, en la historia geológica del planeta, pues por primera vez una especie en el planeta Tierra ha sido capaz de alterar los ritmos biofísicos del planeta. Estamos hablando que los años de la Tierra son de 4.500 millones de años, cuando la especie humana solamente representa un minuto, ¿no? en esta trayectoria geológica histórica. Y que los humanos como especie en el planeta solamente representan un 0,01% de la vida presente en este planeta Tierra. Por lo tanto, estamos en un momento que como única especie en el planeta y como insignificancia que representamos, hemos sido capaces de alterar, ¿no?, los ritmos biofísicos del planeta. Evidentemente, no todos de la misma forma, no todos de la misma intensidad y no todos recibimos las mismas consecuencias de esta alteración biofísica. En este momento de colapso ecosocial que vivimos, vemos cómo la vida se ha fragilizado, ¿no? La vida en su sentido más generalizado y en sus múltiples expresiones. No en vano, Vandana Shiva nos habla de la enfermedad metabólica del planeta, ¿no?, y cómo ésta se manifiesta mediante diferentes síntomas, ¿no?, como el calentamiento global o como la extinción de la biodiversidad. De hecho, estamos presenciando ya lo que se está denominando como la séptima extinción, ¿no?, de las especies. De acuerdo con el último informe de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES, nos alerta ya de que ya 1 millón de especies están en peligro de extinción, pero que ya 60% de animales salvajes, silvestres, ya han sido extinguidos. La pandemia ha sido muy grave, nos ha reportado mucho sufrimiento, lo sigue haciendo, pero también ha desnudado una realidad, ¿no?, una realidad de crisis ecosocial global, una crisis que está en curso y que demuestra un problema de fondo. Un sistema expansivo que contempla el sistema Tierra como un sistema plano, sin límites, con una dinámica civilizatoria que reduce cada vez más el espacio ecológico vital de los seres vivos, favoreciendo naturalmente los saltos de microbios entre especies, cuando estos siempre han estado entre nosotros. La deforestación, cambios de uso de suelo, comercio ilegal de vida silvestre, agricultura, ganadería y agricultura intensiva, cambio climático. Todos estos fenómenos han favorecido la reducción de nuestro escudo protector, que es la Tierra, y nos ha situado en lo que ya conocemos que son las fronteras planetarias, ¿no? También es conocido esta investigación del profesor Rockström y el profesor Steffen, entre otros, ¿no?, que ya en el 2009 nos visibilizaban, ¿no?, cuáles eran las fronteras que no podíamos cruzar, ¿no?, y que en caso de cruzarlas pues nos hallaríamos en una zona de incertidumbre donde al menos nuestra vivencia como humanos estaría más que comprometida, ¿no? Reconocer estos límites, estas fronteras, nos ayuda también a entender un poquito mejor que los virus, nuestras fatalidades, no son fruto de la casualidad, ¿no? La pandemia evidentemente ha sido incubada por una estructura, por esa dinámica civilizatoria que hacía referencia, que nos hace vivir
en esa concepción de tierra plana y sin ningún tipo de límites. La investigación de los profesores, Rostrom y otros, en el 2009 nos alertaban de que teníamos 9 fronteras, que en el 2009 ya estábamos en 3 de ellas, cambio climático, pérdida de biodiversidad y ciclo de nitrógeno, ya sobrepasando, ¿no?, la zona de incertidumbre, en un riesgo extremo, y en el 2015, en una renovación de este estudio, ¿no?, se habían añadido 2 más, que era el ciclo del fósforo y el cambio de uso de suelo, ¿no? Con lo cual estamos en 5 de las 9 fronteras, ¿no?, en una zona de peligro al menos para garantizar la supervivencia de los seres humanos. Pero estos estudios científicos de límites, como ustedes bien saben, no son nada novedosos, puesto que pasados casi 50 años de la publicación del informe Los límites del crecimiento, ¿no?, publicado en 1972 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no?, ya se nos alertaba, ¿no?, del peligro, ¿no?, de estar sobrepasando estos límites biofísicos del planeta. Y sin embargo, y a pesar de haber adoptado normativas, políticas ambientales que pretendían responder a esa contención, sin embargo, pues no se ha podido evitar esta situación, ¿no?, de colapso ecosocial. De hecho, en plena pandemia nos hemos olvidado de otra gran emergencia, que no es la sanitaria, sino es la climática, ¿no? De pronto han desaparecido de los medios de comunicación, ¿no?, la situación de haber sobrepasado las 400 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Esto es muy grave porque, a pesar de haber relajado nuestra actividad, el cambio climático y sus efectos, especialmente la concentración de gases de efecto invernadero, es una concentración histórica y acumulativa, que no desaparece, y por lo tanto sus efectos se van a seguir reportando, al igual que estamos sufriendo los efectos de la pandemia, ¿no? De hecho, el panel intergubernamental de cambio climático, en el informe especial Cambio Climático y Tierra de 2019, junto con este informe del 1.5 grados centígrados, ya nos alertaba de sobrepasar el límite, ¿no?, del cambio climático, de sobrepasar el límite de seguridad de 1,5 grados de la media de grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Con lo cual nos sitúa, ¿no?, en un escenario de que si no se adoptan las medidas necesarias para responder a esta otra emergencia que también es urgente junto a la pandemia sanitaria, pues seguramente nos vamos a situar en el 2050, de acuerdo con estos científicos del IPCC, en un escenario de 4,5 grados centígrados para 2050-2100, ¿no? Por lo tanto, la urgencia es muy importante, junto con la urgencia de la biodiversidad, que vuelvo a recordar que es nuestro escudo protector, que nos protege y que nos provee todo lo necesario para garantizar la vida, no solamente la vida humana, sino la vida en el planeta en general, ¿no? El estudio de vida silvestre y calentamiento global del World Wide Fund, del Centro Tyndall y de la Universidad James Cook de Australia, pues pone de manifiesto como estudio pues cómo esta pérdida de biodiversidad está generando cambios muy profundos en los ecosistemas y que comprometen la vida de los mismos y de millones de personas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo eso con los principios de derecho ambiental? Pues bien, como bien nos ha hecho, ¿no?, toda esa evolución histórica la profesora Shelton, ¿no?, de los principios de derecho internacional del medio ambiente, ¿no?, y cómo se han ido gestando a lo largo de los tiempos, los principios de derecho ambiental, a pesar de ser herramientas que se constituyen como los fundamentos evolutivos del derecho ambiental, evidentemente no han podido evitar esta situación de colapso ecosistémico. Esa es la realidad. Los principios de derecho ambiental igualmente son importantes y son muy importantes para permitir respuestas necesarias y urgentes en la medida que estos principios del derecho ambiental precisamente y tradicionalmente han precedido
la formulación misma de las normas ambientales, ¿no? Y han demostrado ser un patrimonio jurídico compartido entre la comunidad internacional. Por lo tanto, son las herramientas primordiales que nos pueden permitir aportar ese desarrollo esperado a la situación de urgencia y emergencia que estamos atravesando. Los principios han demostrado ser, pues, una respuesta de consenso, un consenso construido entre la comunidad internacional, a pesar que la comunidad internacional, específicamente de los estados, tienen disparidades de orden económico, político, social y ambiental, pero no obstante, estas diferencias no han impedido que los principios del derecho ambiental hayan tenido una fuerza instrumental que va mucho más allá de otros principios jurídicos de otras ramas del derecho. Por lo tanto, todos esos principios que nos explicaba la profesora Shelton, ¿no? De la Declaración de Estocolmo y de la Declaración de Río y los posteriores, a pesar de haberse gestado con un carácter de normas de soft law, la verdad es que posteriormente, mediante su praxis, su aceptación, su incorporación en los ordenamientos jurídicos internos o incluso su plasmación en tratados internacionales del medio ambiente, aunque sectoriales, han permitido, ¿no? El convencimiento que muchos de ellos, aunque no autónomamente, adquirían una fuerza específica que complementaba las normas convencionales o las normas de hard law, ¿no? Y por lo tanto, incluso algunos de ellos han revertido cierto carácter de normas de jus cogens, ¿no? Asimismo, los principios de derecho ambiental han demostrado tener un carácter multifuncional, ¿no? Hermenéutico, heurístico, informador y orientador, ¿no? Pero evidentemente, como he dicho antes, a pesar, ¿no? De estas ventajas que han demostrado los principios en el ámbito jurídico y específicamente en el derecho ambiental, tienen unas limitaciones que no han podido impedir esta situación de colapso. Una de estas limitaciones precisamente es su subordinación a los intereses políticos, económicos de los estados, ¿no? Y eso priva a los principios de alcanzar realmente una plenitud regulatoria o normativa suficiente. Otra falencia o otra limitación de los principios es que evidentemente esos principios surgidos de Río, de Estocolmo, de Río, son principios preeminentemente de carácter antropocéntrico, donde el ser humano es el centro de la preocupación del desarrollo sostenible, donde la vida se reduce únicamente a la vida humana. Sin embargo, la realidad es que vivimos la era de las consecuencias derivadas de esta crisis, de este colapso ecosocial, ¿no? Nuestra condición de seres es de seres ecodependientes, ¿no? Que nos hace, pues, que nos hace ver que esta situación de colapso ecosocial, ¿no? En la era de las consecuencias, como nos decía Roy Scranton, ¿no? De morir en el antropoceno, nos requiere, ¿no? Respuestas urgentes, como les decía. Nos requiere, evidentemente, ver que es necesario construir una nueva historia de convivencia entre las diferentes formas de vida y de existencia planetaria, ¿no? Es decir, el vínculo entre lo humano y la naturaleza ha seguido tradicionalmente, históricamente, una relación de rupturas, fracasos y abusos que el derecho ambiental ni los principios de derecho ambiental han podido evitar. Y por eso es necesario un reconcilio para proteger la vida en general, en el planeta, no solamente la vida humana. Por lo tanto, la urgencia de esta respuesta también requiere la urgencia de una respuesta jurídica en este sentido, ¿no? Igual que lo fue en su momento en los años 70, ¿no? Cuando ya los estados, la comunidad internacional empezaba a ser consciente de la necesidad, ¿no? Junto con el movimiento ecologista, ¿no? Empezaba a ser consciente de la necesidad de construir, ¿no? Un ordenamiento jurídico que fuera capaz de dar respuestas a los desafíos ambientales, pues ahora también necesitamos, ¿no? Una respuesta jurídica que nos permita, ¿no? Transitar hacia el derecho tradicional de ese carácter antropocéntrico hacia un enfoque que permita mantener
la reproducción de la vida en el planeta. Y esa es la realidad. Y por lo tanto, el derecho, como un fenómeno social, debe responder a esa necesidad transformadora. Y como les decía, los principios, por su trayectoria tradicional, aunque sus limitaciones, pueden ser, ¿no?, el vehículo necesario o el vehículo que nos pueda permitir, ¿no?, a promover un tipo de ecocivilización que permita transitar, ¿no?, de ese antropoceno a lo que sería al ecoceno, de acuerdo con la denominación utilizada por Leonardo Boff. La instrumentalización antropocéntrica del derecho al servicio del antropos ha propiciado, pues, la dominación hegemónica no solamente de la naturaleza, sino también de los seres no humanos. Y no solamente de la dominación de los seres no humanos, sino también de las poblaciones humanas más empobrecidas y más vulnerabilizadas, fragilizadas por ese dominio hegemónico de ciertos poderes que han abocado esa dinámica civilizatoria dominante, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Por eso necesitamos ese tránsito, pero también necesitamos ese proceso descolonizador, no solamente de la política, sino también del derecho. Y por eso es necesario ese tránsito. El derecho, desde la perspectiva antropocéntrica, no es suficiente para proteger la vida natural, ni tampoco de la vida humana, ni de la vida no humana, ¿no? Y sobre todo de aquella vida humana que ahora más que nunca necesita de protección, ¿no?, la vida humana más vulnerabilizada. Por lo tanto, ahora que tenemos esa percepción de fragilización de la vida en plena pandemia, de crisis global, que atravesamos un momento muy importante de inflexión, es un momento, ¿no?, para plantear estas cuestiones, ¿no?, para reflexionar sobre esos problemas globales y cómo estos problemas están dañando la biosfera, la vida, de una forma muy alarmante e incluso irreversible como el cambio climático. Y por lo tanto, todos estos problemas sindémicos, no pandémicos, sino sindémicos y sistémicos deben ser analizados de forma interconectada, de forma interdependiente, y el derecho no debe ser ajeno a estas realidades interconectadas. Por lo tanto, esto nos debe llevar a una ecologización, no lo digo muy bien, ecologización del derecho ambiental. Eso nos debe permitir articular lo que venimos llamando como el derecho del ecoceno, no del derecho del antropoceno, sino del ecoceno. Un derecho del ecoceno que parte de esa ecologización del derecho ambiental, que debe permitir ese tránsito hacia la justicia ecológica, la cual se sustenta sobre la base de dos premisas o dos pilares. Un primer pilar es en la afirmación de que todos los seres vivos tienen derecho a disfrutar de su desarrollo como tales y a completar sus propias vidas. Y el segundo pilar, todas las formas de vida son interdependientes y a su vez dependen del soporte físico, ¿no? Este es un criterio fundamental que ya encontrábamos en la Carta de la Naturaleza de 1882, donde la vida es el soporte fundamental de ese tránsito hacia ese derecho del ecoceno. ¿Y cuáles son los principios del ecoceno en este derecho, en este ordenamiento jurídico que nos debe permitir ecologizar el derecho ambiental? Pues algunos de ellos, como he dicho, se encuentran en la Carta Mundial de la Naturaleza de 1882, otros también los encontrábamos de forma indirecta en la Declaración de Río, otros también fueron desarrollados por la Declaración de la IUCN que se acordó en el Congreso Mundial de Derecho Ambiental de Río de Janeiro en 2016, en el cual pues muchos de ellos, y solamente reflejo los más importantes, los cuales creo que han tenido un mayor impacto, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel de los ordenamientos jurídicos internos, como antes se refería a la profesora Maya, como es el principio de no regresión, el principio de progresión, pero también la obligación de protección de la naturaleza y también
el principio intergeneracional, ¿no? El principio de obligación de protección de la naturaleza, el principio indubio pro natura, que significa que todos los procesos deben ser resueltos de manera que se favorezca la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas que son menos perjudiciales del medio ambiente. La no regresión ya se ha explicado, ¿no? Es la prohibición de cualquier acción que pueda significar una disminución en la protección del medio ambiente o el acceso a la justicia ambiental, el principio de progresión, ¿no? que junto con el de regresión, ¿no? Lo encontramos en el Acuerdo de Escazú, pero también el principio de progresión ha sido incorporado en el Acuerdo de París, ¿no? Es muy importante, ¿no? En la medida que es necesario que se establezca la obligación de revisar y mejorar periódicamente las normas y las políticas destinadas a proteger, a conservar, restaurar y mejorar el medio ambiente. Y el principio intergeneracional, pero también vinculado a interespecie, ¿no? Basado sobre todo en esa justicia intergeneracional, interespecie, que responde no solamente a la solidaridad de ese legado que vamos a dejar a la vida futura, sino también a la responsabilidad de la situación de crisis ecosocial que estamos viviendo. Todos estos principios cristalizan el derecho, un derecho basado en unos valores ecocéntricos que ni mucho menos quieren reemplazar los principios tradicionales del derecho ambiental, sino lo que pretenden es reforzarlos, ¿no? Para facilitar la transición, ¿no? de esa exclusiva visión antropocéntrica basada en el derecho humano a un medio ambiente sano, sino incorporar también una concepción menos restrictiva del concepto de derechos, ¿no? Es ampliar la concepción de derechos para incluir también los derechos de otras especies no humanas, ¿no? Y eso responde, como les decía, a la justicia ecológica, ¿no? Que comprende 3 dimensiones, ¿no? En su dimensión espacial, comprendiendo la local, la regional, nacional, transfronteriza y planetaria, la dimensión temporal, la intergeneracional y la intrageneracional, y la dimensión biocéntrica, ¿no? Como que incluye la intra y la interespecie. Es por eso que yo he escogido estos 5 principios de todos los elencos de principios que se han ido desarrollando a partir de Río 92 y de Río +20, porque considero que son los que refuerzan esta visión de cambio hacia la justicia ecológica que naturalmente debe asegurar la dignidad e integridad de todas las formas de vida y de la propia supervivencia de la vida humana, ¿no? Responde, por lo tanto, a una ética planetaria basada en esta justicia ecológica que, según el profesor Mario Peña Chacón, debe tener como principal eje el principio de sostenibilidad ecológica, que no desarrollo sostenible, y la resiliencia, ¿no? Con el fin de lograr la protección y el restablecimiento de la integridad de los ecosistemas, ¿no? Al igual que mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas socioecológicos para no sobrepasar esos límites planetarios a los cuales me refería necesariamente. Por lo tanto, es una cuestión no solamente de adaptación a esa crisis ecosocial y una cuestión de resiliencia y adaptación a lo que tenemos en nuestra realidad actual, sino también de responsabilidad. Y estos principios no solamente se han ido desarrollando a nivel de estas declaraciones, ¿no? Incluso el Pacto Mundial para el Medio Ambiente, ¿no? Ha recogido algunos de ellos, sino también a nivel por vía doctrinal y jurisprudencial se ha iniciado ya este camino de desarrollo de estos principios, ¿no? Que permiten la confluencia entre el derecho ambiental tradicional, ¿no? Desarrollado en estos últimos años, tal como lo tenemos actualmente, con esa conciliación del biocentrismo que ha sido desarrollado, como se ha dicho anteriormente, en Ecuador y Bolivia, en los países latinoamericanos, ¿no? Que permite transformar el derecho ambiental clásico, aligerando, reduciendo esa visión antropocéntrica
incorporando pues los nuevos elementos del biocentrismo, ¿no? Insisto que lo que no se pretende es suplantar un derecho por otro, es decir, lo que yo estoy diciendo no es renunciar, ¿no?, a los logros, ¿no?, que tanto han costado a lo largo de estos últimos años de logros del derecho ambiental, sino lo que pretendemos es la progresividad hacia un enfoque que reconozca la vida en el planeta y que la garantice, ¿no? Si bien es verdad, por otra parte, que el derecho ambiental, desde esa perspectiva antropocéntrica, hubiéramos podido conseguir la defensa del medio ambiente mediante la aplicación del principio o incluso de un derecho de las generaciones futuras, sin embargo, ahora mismo no es así. Es decir, tal y como está la situación de crisis ecosocial, actualmente no podemos garantizar el derecho de las nuevas generaciones o de las generaciones futuras a disfrutar de un medio ambiente sano. Por lo tanto, la concepción antropocéntrica de un derecho humano a un medio ambiente sano no se puede proyectar pro futuro. Y por lo tanto necesitamos nuestros nuevos elementos que permitan transitar y que permitan garantizar ese enfoque ecosistémico para garantizar el enfoque antropocéntrico. Y porque también tenemos estas limitaciones económicas políticas que enfrentan diariamente, y ustedes lo saben porque trabajan en los tribunales, enfrentan al derecho ambiental con otras ramas del derecho, el derecho civil, el derecho comercial, los derechos corporativos. Por lo tanto, esa concepción de derechos que ha sido tan ampliamente utilizada para otros actores no humanos, como pueden ser las empresas, ¿por qué no podemos también hacer ese tránsito y reconocer derechos mucho más amplios que aquellos que concebimos antropogénicamente hacia elementos de la naturaleza, precisamente también para garantizar nuestros propios derechos humanos? Voy a terminar simplemente haciendo un especial énfasis al principio que a mí me representa más importante de todos ellos, en la medida que es el principio que representa o que combina tanto el principio de no regresión como el principio de progresividad, como el principio de obligación o compromiso hacia la naturaleza, como también esa necesidad de respetar el legado hacia las generaciones futuras, humanas y no humanas, ¿no?, que es el principio in dubio pro natura, porque precisamente este principio ha sido ampliamente desarrollado en sede jurisprudencial, especialmente en muchos países latinoamericanos, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Brasil, Ecuador, incluso Chile indirectamente lo ha hecho mediante el reconocimiento in dubio pro ambiente, ¿no? Y me parece un principio muy interesante en la medida, ¿no?, que recoge esa necesidad, ¿no? De hecho, es un principio que empezó en sus inicios, ¿no?, vinculado al principio precautorio y al principio de prevención, especialmente en Costa Rica, ¿no?, y en Venezuela, ahora la República Dominicana, pero que progresivamente ha sido un principio que ha ido evolucionando hasta tener cierto carácter sustantivo, ¿no?, en el sentido que en Costa Rica se utilizó sobre todo, ¿no?, como criterio hermenéutico para interpretar en caso de la aplicación o controversia o conflicto normativo, de aplicar aquella norma o aquellas normas que fueran más favorables a la naturaleza, ¿no?, o al medio ambiente. Y eso ha derivado a que no solamente sea un principio que se aplique en sede jurisprudencial, en sede judicial, perdón, y jurisprudencial, sino también que se haya expandido, como es el caso de Ecuador, ¿no?, o en el caso de Costa Rica posteriormente, que se haya expandido como principio no solamente hermenéutico y de solución de conflicto entre normas ambientales y normas no ambientales, sino también como principio que debe inspirar la adopción de decisiones en cualquier ámbito político y administrativo, ¿no? Evidentemente, su aplicación
no es fácil, evidentemente ha estado sujeto a muchos problemas, a muchos conflictos, pero evidentemente la situación es que cada vez más hay la comprensión de la necesidad de transitar hacia esta línea de mejora del derecho ambiental, del antropocentrismo, a un derecho ambiental más ecológico, ¿no? Que responda a la necesidad de justicia ambiental, pero también de justicia ecológica. Y además también que también responda a la necesidad de reforzar los derechos humanos en una situación en que los derechos humanos ante la situación de colapso ecosocial ven como cada vez más sí que son o padecen, ¿no?, esta situación de regresión, ¿no?, a la par de la protección medioambiental. Y sobre todo, ¿no?, con esa percepción de dejar un legado, no solamente garantizar la supervivencia humana presente, sino también futura, porque probablemente si seguimos igual, el planeta Tierra va a regenerarse por sí solo, va a recuperarse de alguna forma, pero seguramente la especie humana como la conocemos actualmente, pues seguramente va a extinguirse naturalmente. Termino ya con el tercer punto conclusivo, es que el principio indubio pro natura, igual que el resto de principios que hemos mencionado, que son ex novo, no solamente deberían aplicarse, ¿no?, por ese proactivismo judicial que estamos experimentando en muchos países latinoamericanos y que se están incorporando incluso en tratados internacionales, sino que son principios hermenéuticos que tendrían también que aplicarse o regirse, ¿no?, para la toma de decisiones. Y con eso, con esta última reflexión, pues termino mi intervención agradeciendo de nuevo pues la invitación de participar en este cuarto Foro Internacional de Justicia Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muy interesante, muy desafiante por lo demás su presentación y bueno, para países que estamos transitando por un proceso de reescrituración de nuestra Carta Fundamental, lo cierto es que lo que usted plantea me parece que debe estar al menos sobre la mesa como un elemento para reconstruir. Y efectivamente, el diagnóstico que usted señala en orden a que los principios no han logrado evitar el deterioro medioambiental, las condiciones medioambientales del planeta, bueno, nos hace también pensar a todos los estados cuál es el rol de los estados y de los poderes judiciales en esta quizá aplicación más intensa de aquí en adelante de nuestros clásicos principios de derecho ambiental. Y en ese sentido, bueno, ya viene una pregunta que se ha hecho en el panel, que dice relación con lo que planteaba la profesora Alves en el panel anterior respecto de esta nueva mirada biocéntrica que se aporta desde el sur del planeta. Vamos a hacerle su oportunidad. Muchas gracias, profesora Borrás. Y bueno, ¿qué puedo decir? Al profesor Peter Stoll, como decimos en Chile, le está quedando la vara alta, porque lo cierto es que nuestras presentadoras, nuestras colegas que lo anteceden, las tres profesoras, ¿cierto?, han desarrollado presentaciones realmente notables, así que el desafío es aún mayor, dear Peter. El profesor Stoll es doctor en Derecho, director del Instituto para el Derecho Internacional y Derecho Europeo. Sus áreas de investigación incluyen el derecho de la Unión Europea y sus interfaces entre el derecho económico, incluido el comercio, el derecho comercial y la inversión, la protección del medio ambiente y del consumidor. También ha participado en varias negociaciones internacionales a nombre del gobierno alemán, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente. Mauricio, thank you very much for Querido Mauricio, muchísimas gracias por esta gentil presentación, panelistas, señores, señoras. Gracias al
Cristian del Piano hace algunos años. Tuve ocasión de participar en la ceremonia de apertura del primer tribunal ambiental en Antofagasta. Considero que este tipo de establecimiento es un logro importante. Espero que mi país le siga el ejemplo, aunque no soy optimista en ese sentido. Es aún más importante ver que este tribunal constituye un foro de conversación sobre el derecho ambiental y estoy fascinado en términos de estos conceptos de desarrollos constitucionales, los principios, y realmente me honra poder participar en esta conversación. Estas reflexiones son importantes en este ámbito nuevo del derecho. Así que agradezco la invitación y me siento honrado de poder participar. Hoy le quiero tratar de explicar la perspectiva de la Unión Europea, que podemos estar geográficamente lejanos de Santiago, pero lo hago por dos razones. Primero, porque podrían quizás obtener algo de información útil, pero segundo, quisiera utilizar esto como un punto de partida para reflexionar sobre el concepto del desarrollo sostenible, sustentable y qué podemos hacer nosotros como abogados al respecto. En este contexto voy a tratar de compartir pantalla. Perfecto. Aquí vamos a hablar del potencial, vamos a hablar de la reflexión, las tareas para la reflexión jurídica. Esto es un trabajo todavía en proceso y es muy importante señalar que soy profesor titular de este ámbito, es algo que estudio y quiero compartir con ustedes algunas observaciones, aunque todavía algunos pensamientos aún estén en desarrollo. Creo que el principio del desarrollo sustentable es una de las innovaciones más impresionantes en las relaciones internacionales y el derecho internacional. Me complace mucho haber escuchado a Daina en lo que señaló con respecto al tránsito hacia la Declaración de Río, pero no se trata solo del desarrollo del medio ambiente, sino que también es así porque este sistema tiene implicancias a nivel nacional, regional e internacional. Ha tenido implicancias también para los resultados políticos, específicamente los ODS, que llevan a traducir y concretizan el desarrollo sustentable en objetivos, en metas medibles y que permite, que ha sido un gran avance. El principio también del desarrollo sustentable ha tenido un impacto jurídico enorme. No solamente se ha incorporado en una gran variedad de acuerdos y convenciones internacionales, nacionales y regionales, sino que también ha sido invocado y mencionado con frecuencia por los tribunales. En cierto sentido, Daina también señaló que deberíamos entenderlo prácticamente como jus cogens o de derecho consuetudinario internacional. Ahora, la pregunta es entonces si nosotros, los abogados a cargo de esto, hemos explorado en plenitud el potencial jurídico de traducir estos conceptos en la normativa, en las interpretaciones jurídicas y judiciales, y que si acaso lo hemos invocado en tribunales. Esa es la gran duda. Ha habido muchos esfuerzos en ese sentido y muchos logros a la vez. Pero como bien señalo, mi duda es si podríamos hacer más en ese sentido de invocar y de utilizar estos principios, habiendo logrado un cierto reconocimiento nacional e internacional de estos principios. Me pregunto si acaso nosotros como abogados no podríamos hacer más para potenciar y maximizar el potencial de estos principios, y ya les voy a señalar por qué es tan importante. Cuando yo
miro en mayor profundidad el ámbito que más conozco, que es este tremendo proyecto en la Unión Europea, que se conoce como el Trato Verde Europeo. Y este proyecto se ha configurado por la Comisión de la Unión bajo el mandato de una comisionada en particular y ha hecho un programa sumamente importante que abarca todas las políticas de la Unión Europea y que se entiende que es verde no solamente en términos de la protección ambiental, sino que también se informa profundamente por los conceptos del desarrollo sustentable y la necesidad de cumplir con los ODS. En ese sentido, se refiere específicamente a los ODS al señalar que el Trato Verde es la implementación de la Unión Europea de estos objetivos de desarrollo sustentable y sostenible. Por lo tanto, vemos que hay un conjunto de políticas de transformación profunda y que de eso se trata este Trato Verde en Bruselas y en la Unión Europea. Okay. Si bien se me escucha. Okay. Because I got a sign that I couldn't hear. Me llegó una señal de que no se podía escuchar, pero I'm very sorry for that. mil disculpas por la interrupción. Me aclaró la intérprete que sí se me escuchaba en todo caso. Bueno, entonces vemos que los conceptos en este trato verde abarca un conjunto de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es bastante más ambicioso, sin embargo, va más allá y abarca los conceptos económicos y ambientales y se refiere también a la energía, la movilidad y el financiamiento sostenible. Pero lo que es novedoso acá es que, ya que hasta la fecha la Unión Europea entendía el desarrollo sostenible algo relacionado con las relaciones internacionales y el medio ambiente y la cooperación de desarrollo a nivel internacional. Pero hoy, dentro de este contexto, la Unión Europea está reconociendo que el ejecutar el desarrollo sostenible también significaría que se constituye como un pilar social. Por lo tanto, esta dimensión social y de la sociedad es una novedad. Y se suele decir no dejar a nadie atrás. Esto lo conocemos desde la perspectiva de Estados Unidos y documentos de Naciones Unidas. Este principio que guarda relación con la justicia social y los derechos sociales. De tal manera que estamos hablando de un mecanismo de transición justo, que es básicamente financiamiento para la industria y la sociedad en general dentro del contexto de este nuevo Trato Verde Europeo. Y también hay algo que se conoce como el Plan de Inversión en Europa, que una Europa sostenible. Ahora, hay otros ámbitos aquí de este nuevo Trato Verde y guarda relación con el cambio climático, con las políticas de energía. Hay un cambio hacia la movilidad inteligente, el concepto de granja al tenedor, por así decirlo, de la granja a la mesa. Y también conceptos de una contaminación cero para tener un medio ambiente libre de toxinas. Y se entiende que la Unión Europea sería un líder global. Yo creo que eso es bastante egoísta
Si uno ve otras regiones como Latinoamérica con los tremendos avances y los desarrollos fascinantes que se están produciendo ahí, y ha sido sumamente interesante escuchar precisamente lo que han señalado acá, pero también tiene que ver con movilizar la investigación. Bueno, para las universidades, lo digo solo una broma a medias, pero también es importante señalar que la Agencia Estadística de la Unión Europea ha tratado de desarrollar una especie de mecanismo para calcular el avance de la Unión Europea en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y le pido disculpas si eso no es muy legible, pero pueden observar que de hecho ha habido un esfuerzo en Bruselas para visualizar o hacer visible o tener una representación gráfica más bien de los ODS. Y vemos esto en grandes avances y paz y justicia a mano derecha, pero lo que no tenemos es en no discriminación por una parte, y vemos todos los temas ambientales están entre medio, entre avance significativo y poco avance. Pero quiero explicarles que si vemos este avance, este concepto de un pacto verde europeo, y para esto hay cierta tradición, y los documentos que emanan de este Pacto Verde Europeo no tienen un impacto directo. Siento que Gerd Winter no esté en esta sesión porque él muy recientemente se estaba preguntando si podríamos tener un efecto indirecto en los programas fiscales gubernamentales de este nuevo Pacto Verde. Pero por el momento no hay un impacto jurídico directo en los programas de gobierno. Por lo tanto, tenemos que observar dónde sí va a tener potencialmente un efecto. Pero lo que quiero señalar que no hay mucho contexto jurídico para esto. El desarrollo sostenible, desde la óptica del Pacto Verde, se visualiza como un emprendimiento burocrático de gran envergadura. Es loable, es impresionante, pero queda la duda si acaso no hay un papel que puedan jugar los abogados. ¿Se puede uno pensar que está plenamente implementados si tenemos el Pacto Verde? Cuando uno lee los documentos, uno puede llegar a entender eso. O se puede entender que el desarrollo sostenible se ha volcado hacia algo que está en manos del gobierno y que está siendo abordado dentro de un contexto tecnocrático tradicional. Bien, loable, importante, pero no es toda la historia. Y cuando llegué a este punto de análisis en el Pacto Verde, me pregunté y dije, a ver, tenemos este principio fabuloso del desarrollo sostenible que se remonta a las declaraciones de Río, como Daina correctamente ha señalado, que antecede a Río de Janeiro, y nos complace ver estos principios incorporados en la normativa internacional, nacional y regional. Pero creo que el tema no se agota ahí. Tenemos que hacer lo que dicen los colegas del ámbito de los derechos humanos. Tenemos que transversalizar estos conceptos, haciéndolo de tal manera que se contextualice dentro de otros mecanismos y disposiciones legales. Y esto lo llamo contextualización, pero también podríamos hablar de transversalización.
esto es algo que me parece que nos falta dentro del contexto del proyecto del Pacto Verde. Y si pensamos todas las disposiciones que tenemos en el derecho europeo que no figuran en el trabajo sobre el Pacto Verde, hay vacíos. Tenemos la idea de que el desarrollo sostenible es también el principio como ustedes bien podrán saber, tenemos en el artículo 37 tenemos un alto nivel de protección ambiental y el mejoramiento de la calidad del medio ambiente debe integrarse en las políticas de la Unión y garantizarse de conformidad con el principio del desarrollo sostenible. Esto es fascinante porque se entiende que esto es una declaración de derechos. Es interesante que esto está bajo el título 4 de esta carta y que lleva el título Solidaridad, que sin embargo, no es un derecho individual en realidad, es algo como un principio. El artículo 37, no podríamos escribirlo ante un tribunal de justicia y esa es la desventaja del artículo 37. Ahora, ¿por qué contextualizar? Porque creo que estos tremendos procesos burocráticos de alguna manera requieren de legitimización. Necesitamos abogados, necesitamos el derecho para poder atribuirnos y dotarnos de derechos y de responsabilidades. Necesitamos que el derecho nos oriente y que nos dé coherencia. Y alguna de estas funciones me parece es donde como abogados académicos y en ejercicio y por supuesto los jueces y ministros también podemos hacer más para llegar al mayor principios, a su mayor profundización, su transversalización como el desarrollo sostenible. Hasta el momento, los jueces, los abogados, los académicos del derecho han logrado algunas cosas. Hemos avanzado en la validez jurídica del principio del desarrollo sostenible, como acabo de explicar. Y también hemos desarrollado algunas dimensiones procesales importantes. Transparencia, el concepto que debemos tener evaluaciones de impacto y a la vez hemos logrado darle voz a la sociedad civil, a las personas naturales y a los grupos. Hemos tenido bastantes avances legales a nivel nacional, regional y en cierto sentido internacional en cuanto a acceso a la justicia, al actuar de la sociedad civil, a los derechos colectivos y inclusive tenemos este ámbito fascinante de la acción climática y la litigación ambiental. Pero lo que falta, lo que está pendiente, que podría ser un interesante proyecto de doctorado, es lo siguiente, y esto me lo recuerda muy bien lo que señaló Daina. Tenemos que ver todos los principios de Río en contexto. Hoy en día estamos mirando el artículo, el principio 15, la precaución, y particularmente lo que señaló Daina me recordó que hay mucho más en la Declaración de Río.
y que debemos abordar la problemática de cómo calzan todos estos principios y si contar con estos principios es una especie de paraguas para todo ello, para que podamos tener un entendimiento más contextualizado, más matizado, ya sea de la normativa, de la jurisprudencia, etcétera. Y el siguiente concepto es de ver la relación entre los ODS y los derechos fundamentales y de los seres humanos y viceversa. Es decir, contextualizar los objetivos de desarrollo sostenible dentro del contexto de los derechos humanos ayuda a legitimizar los ODS y hacerlos a la vez más atendibles por los tribunales y quienes aplican el derecho, si podemos entender cómo los ODS se relacionan con determinados derechos individuales y viceversa. Si interpretamos estos derechos individuales y extrapolamos para llegar a los conceptos de los ODS para que nos puedan orientar precisamente en esa interpretación. Por lo tanto, creo que hay mucho más que hacer en estos ámbitos. Ahora, además de lo anterior, y por eso me fascina escuchar todos estos conceptos en cuanto al desarrollo de otros principios y conceptos, es de ver si podemos utilizar estos principios sobre la base de criterios o para desarrollar mayor coherencia. Por ejemplo, en las dimensiones institucionales y procesales, una reflexión podría ser, ¿acaso el desarrollo sostenible desde la perspectiva jurídica se refleja en la configuración institucional? Y ahí uno podría ver que en la Unión Europea el desarrollo sostenible durante mucho tiempo estaba aparte, estaba dividido entre distintos comisionados y direcciones y hasta ahora no tenemos en el Parlamento Europeo una comisión de desarrollo sostenible. Tenemos temas, una comisión de de comercio, de esto y de lo otro, cada uno vi temas y principios de desarrollo sostenible, pero ¿acaso no tendríamos que tener un centro institucional donde todas las distintas dimensiones llegan a uno? Y en segundo lugar, esto se fundamenta en una participación idónea y que tiene un mecanismo central, ya que entendemos que esto va en franca evolución en todo momento. Y se diría que tenemos cierto concepto de proporcionalidad y también tenemos el principio de no discriminación, porque si vemos el derecho constitucional de la Unión Europea, hay más de una disposición, son múltiples disposiciones que exigen coherencia en las políticas europeas y sería interesante utilizar estos conceptos en este contexto. Lamento no puedo darle ninguna respuesta, pero quizás pensé que sería bueno plantear algunas interrogantes, algunas ideas que nos permitan seguir trabajando en pro del desarrollo sostenible y les agradezco profundamente su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Peter,
por tu interesante también presentación, que como decíamos cierra un panel muy desafiante de cara a los problemas, ¿cierto? A los conflictos socioambientales que estamos viviendo en las distintas partes de nuestro planeta.